Vamos a establecer una comunicación con Lara Andrés, ella pertenece al Observatorio Nacional de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Lara, lo decíamos recién y lo venimos diciendo, ¿no? Desde que comenzamos el noticiero, la desprotección en la que se encuentran las víctimas de femicidio, las víctimas de violencia de género. En este caso, en el caso puntual de Úrsula, como en otros casos, había múltiples alertas. Ella había denunciado por violencia a su agresor y, sin embargo, bueno, lamentablemente la terminaron asesinando. Sí, tal cual como vos mencionás, lamentablemente es un caso más de femicidio y es un caso más que nosotras registramos que cuenta con denuncias y con medidas judiciales, aquellas víctimas que intentan acceder a la justicia y que no encuentran a un Estado presente. Dentro del registro que nosotras venimos realizando en el año 2020, el año cerrado, de los 298 femicidios, 54 mujeres habían realizado al menos una denuncia y por lo menos 19 tenían medidas judiciales que no alcanzaron para protegerles la vida. Tal cual. Y en el último registro que estamos haciendo del 2021 tenemos que 5 habían hecho una denuncia, que 3 tenían aunque sea medidas judiciales. Esto nos está alertando de que intentan acceder a la justicia y no encuentran a un Estado presente. A veces la denuncia se radica, se realiza, se la toman, pero el tema es después qué pasa, ¿no? Porque las famosas tobilleras, habría que ponerle enseguida una tobillera, pero ¿quién controla a la persona que tiene ese control electrónico, no? Exacto, las medidas judiciales no es solo implementarla, sino monitorearla, controlarla. Las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial tienen que estar a la altura de estas circunstancias, de esta problemática y la magnitud que tiene esta problemática en nuestra sociedad, e implementar medidas efectivas que realmente protejan nuestra vida. ¿De qué sirve 18 denuncias si esas denuncias no son tomadas, si esa víctima es desoída por las fuerzas de seguridad? También en este caso particular vemos que el agresor formaba parte de las fuerzas de seguridad. Dentro de nuestra organización también tratamos de relevar este dato acerca de los agresores. En el 2020 tenemos que 15 agresores formaban parte de las fuerzas de seguridad. ¿Quiénes llevan esas armas? ¿Quiénes deben protegernos si en realidad son los agresores de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia? Y en este año, de los 38 femicidios que tenemos contabilizados, también tenemos contabilizadas agresores que son o de las fuerzas militares o policías. Entonces es muy grave esta situación y lo que exigimos es no solo la implementación de la ley Micaela, que deberían recibir todas las fuerzas y todos los funcionarios públicos para incluir perspectiva de género en su trabajo, en su objetivo que es proteger nuestras vidas, sino también actuar de forma activa cuando uno de los agresores forma parte de las fuerzas. Claro. Y sobre todo cuando son denunciados. Sí, por supuesto. Bueno, recién hacías referencia, ¿no? Las medidas que se toman, que no son efectivas lamentablemente, medidas que está tomando el Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasa con, bueno, estas medidas? ¿Por qué no son efectivas? ¿Qué pasa con la línea 144? ¿Realmente funciona? ¿Cuál es la mirada que ustedes hacen? La mirada que nosotras hacemos es que la problemática de la violencia de género es algo estructural y que tiene que ser trabajado con diversas herramientas. La línea 144 entendemos que es una línea que contribuye y ayuda a erradicar las violencias de género. Hay que dar el mensaje que ante cualquier duda pueden llamar a la línea 144 e inclusive también invitar a llamar a la línea 144 cuando en una comisaría no te toman la denuncia. En ese sentido, la línea 144 debería darte el dato fehaciente de dónde podés ir a hacer una denuncia y vas a ser escuchada y vas a ser salvada, ¿no? También, por otro lado, pensar herramientas que entendemos que van a ser de mediano a largo plazo, el cambio cultural que necesitamos como sociedad, y en ese sentido necesitamos la participación y el compromiso de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? De todos los ámbitos. Y en ese sentido es el reclamo, primero, que se implementen las leyes que ya tenemos, la ley Micaela para la capacitación, la ley de educación sexual integral para construir niñeces, una educación por la igualdad, con respeto hacia los derechos humanos, hacia los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales. Entonces creo que hay que atajarlo de diversas maneras,
pero necesitamos algo urgente que salve la vida de aquellas mujeres que hoy detectan que están en una situación de riesgo y que intentan buscar una salida y que frente a eso encuentran unas fuerzas de seguridad que las revictimizan o un poder judicial que implementa medidas que luego no controla. Entonces es muy importante que el cambio ese cultural llegue a quienes deben protegernos las vidas. Lara, y yo que te quería consultar, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen desde el Observatorio del Tratamiento que realizan algunos medios, no todos, algunos medios sobre los casos de femicidio? Bueno, así como podemos pensar el tema del compromiso de toda la sociedad en su conjunto, también el compromiso de los medios de comunicación, de los periodistas, de las periodistas, al momento de comunicar casos de violencia de género. Por ejemplo, ayer vi un titular en el que decía la mató porque la dejó, y no, el femicida mata porque es femicida, el agresor mata porque es un violento, no hay ninguna justificación para el asesinato de una mujer. Lara, aparte han habido casos de inacción de la policía en Mendoza, una chiquita que llamaba y la misma mujer que atendía la oficina policial le dijo que no había gente en ese momento para atenderla. Más tarde vamos a mostrar un caso en Misiones de una mujer que la persiguió el marido y la chocó con el auto, ya tenía denuncias. Ahora, desde que el mundo es mundo, las obsesiones y los celos existen. ¿Dónde se puede trabajar en algo más profundo, más allá de la ley Micaela y de todo lo que ustedes dicen de capacitaciones? ¿Cómo se puede trabajar ya desde un chiquito de que los celos y las obsesiones no llevan a buen puerto? Sí, por eso para mí la ley de educación sexual integral es pilar en ese sentido, porque es lo que nos van a enseñar desde niñez, en la sala de jardín, hasta en el secundario, a los docentes, para poder construir nuevas formas de vincularnos con el otro. Como bien usted dice, desde siempre existe esto, desde siempre existe la violencia hacia las mujeres, desde siempre existe la violencia de género. El tema es que recién en los últimos años pudimos empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Al femicidio como femicidio y no como un crimen pasional, que nada tiene que ver con el amor, que nada tiene que ver con la pasión, lo mismo que estábamos mencionando recién. El agresor es agresor porque es violento, no es ningún enfermo, no es ningún loco, muchas veces también se cae en los medios de comunicación. Sin intención, caen en estos estereotipos o en estas formas de denunciar. No, a veces hay crímenes... Hay crímenes por temas de herencias, de dinero, no siempre pasa por el tema relación hombre-mujer, ¿no? No, bueno, pero pensando en relación a la violencia de género, donde la base de esa violencia es odio hacia el otro género, que es mujer o que es una persona trans travesti, podemos pensar que muchas veces se comunica de una forma errónea y lo que nos hace, lo que terminan transmitiendo es no comprender la magnitud de la problemática. Porque si a mí me dicen que es un enfermo, el asesino, no voy a pensar que puede llegar a ser un hermano, que puede ser aquel hombre que yo amo, que no puede ser mi tío, me alejan de esa situación. Y en realidad vemos que a partir de nuestras estadísticas hay un femicidio cada 25 horas. Entonces no está lejos ese peso de nosotros. Eso te quería consultar, Lara. Bueno, veíamos el relevamiento, leíamos en los medios el relevamiento que realizaban de los femicidios ocurridos durante el mes de enero, los femicidios ocurridos el año pasado, en el 2020, 298 en total en el país. Bueno, y este femicidio, el de Úrsula, que ocurre a 10 días nada más de otro femicidio, el de Esther Mamani. ¿Cuántas son las víctimas al día de hoy por violencia de género? Víctimas de femicidio. Al día de hoy tenemos contabilizadas 38 víctimas de femicidios. 38 víctimas de femicidios, un femicidio cada 25 horas, y lo que venimos alertando desde que nació nuestra organización, desde el 2015 a esta parte, que el lugar más riesgoso para las mujeres es nuestro propio hogar. El propio hogar, en el 65% en el 65% de los casos el femicidio ocurre en la vivienda de la víctima o en la vivienda que comparte con el agresor. Seguro. Entonces, esto es importante también al momento de diseñar políticas públicas, ¿no? Cuando una mujer va a denunciar, luego vuelve a ese hogar con el agresor, tiene que volver, debería la justicia, la seguridad proteger a esa mujer y aislar al agresor de ese hogar. Entonces es importante
tener estas variables como ejes para construir, para configurar políticas públicas que realmente nos protejan. Lara, muchísimas gracias por el contacto. Nos hubiera gustado hablar de otros temas, de temas más gratos, pero gracias por el trabajo que hacen ustedes con este Observatorio Nacional. Y bueno, también veíamos recién las puebladas que generan todo este tipo de femicidios, ¿no? De situaciones, todo Rojas salió a la calle en contra de la policía. Gracias, Lara, por el contacto. Gracias, Lara. Gracias a ustedes.